Gracias por pasar a esta clase virtual. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio completo para resolver los límites de consistencia. Voy a darles aquí los valores obtenidos en laboratorio y vamos a obtener límite líquido, límite plástico y límites de contracción. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos un ejemplo de límite líquido para la copa de casa grande y en el lado izquierdo tenemos el número de flanera. La flanera pues se le llama así a este recipiente donde se hace el flan. Seguramente en algunos otros países se llama diferente, pero este lo utilizamos para hacer cálculos de humedades. Es bastante útil. Es importante que cuando hagas esto en el laboratorio a cada flanera le pongas una etiqueta y yo siempre le pongo unas iniciales que estén relacionadas. Por ejemplo, si aquí es copa de casa grande le pongo CA para diferenciarlo de otros métodos y que no se me confundan las muestras. Tenemos el número de flanera, que son 4. Tenemos el peso de la flanera en gramos. De este lado tenemos el peso de la flanera más la muestra húmeda, es decir que una vez que hicimos el método de la copa de casa grande teníamos nuestra flanera y poníamos la muestra, entonces eso corresponde a esta columna. Después tenemos el peso de la flanera más la muestra seca, es decir que después de que obtuvimos la muestra la metimos al horno y un día después obtuvimos este valor. Y finalmente tenemos el número de golpes, que esto lo explicamos en un video anterior que te voy a dejar aquí arribita por si quieres checarlo, en donde explicamos todo el procedimiento para el método de la copa de casa grande y para todos los límites de consistencia. Entonces ahí explicamos qué significa este número de golpes. Así que lo primero que vamos a realizar es obtener la humedad. Para esto vamos a utilizar la ecuación de humedad, que recordemos es humedad en porcentaje es igual a el peso del agua entre el peso de los sólidos multiplicado por 100. Lo primero que necesito es obtener el peso del agua. Para esto es muy sencillo. Yo sé que si tengo el peso de la muestra húmeda y le resto el peso de la muestra seca, voy a obtener cuánta agua tenía ese suelo. Así que si aquí yo tengo el peso de la flanera más la muestra húmeda y le resto el valor del peso de la flanera más la muestra seca, ¿qué va a ocurrir? El peso de la flanera se va a eliminar uno con otro porque pues están incluidos y aquí vamos a tener el peso húmedo menos el peso seco es igual al peso del agua. Para nuestra primera humedad tendríamos lo siguiente: 179.63 menos 155, y esto lo voy a dividir entre el peso de los sólidos. Para obtener el peso de los sólidos yo necesito el peso seco, así que aquí yo tengo el peso de la flanera más la muestra seca. Así que para que tenga yo solamente el peso seco, a este valor hay que quitarle el peso de la flanera. Entonces tendríamos 155 menos 125 y esto lo multiplico por 100. Haciendo esta operación obtengo que mi primera humedad es igual a 82.10%. Y este valor lo voy a anotar de este lado, 82.10%. Así que realizando este mismo proceso para las demás muestras puedo obtener la humedad. Así que las voy a anotar directamente. Para la segunda muestra tendríamos que es 143.41 menos 133.45 dividido entre el peso de los sólidos, que sería este valor, 133, menos el peso de la flanera. Esto nos da un resultado de 83.07. Para el siguiente caso tenemos 85.30 y para la última muestra tenemos 86.18. Y como podemos ver en los resultados, aquí la humedad va aumentando y el número de golpes va disminuyendo. Esto es porque conforme más agua va teniendo el suelo es más fluido, entonces necesita menos número de golpes para poder cerrar a la misma abertura. Es por eso que este valor aquí disminuye. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es algo que se conoce como la curva de fluidez
o curva de flujo. Esta curva de flujo nos va a permitir obtener el límite líquido. Si recuerdan la definición para la copa de Casagrande, dijimos que el límite líquido es el valor de la humedad cuando se cierra a 25 golpes. Nosotros no tenemos el valor exacto a 25, así que vamos a hacer la curva de fluidez para poder obtenerlo. Vamos a trazar una curva de flujo o curva de fluidez, la cual se define de la siguiente manera. Se traza la humedad en el eje Y en escala aritmética y el número de golpes en escala logarítmica. Así que la curva de fluidez, como dice en el eje Y, vamos a trazar la humedad y esta humedad se va a trazar en una escala aritmética. La escala aritmética es 1, 2, 3, etc. Y en el eje X vamos a trazar el número de golpes, pero esto va a ser en escala logarítmica. Por lo tanto, como tenemos una escala logarítmica, lo voy a poner aquí, y de este lado tenemos una escala aritmética, a este tipo de gráficas se les llama gráficas semilogarítmicas, porque un eje es logarítmico y el otro no. Cuando son los dos ejes logarítmicos, entonces se le llama gráfica logarítmica, pero en este caso es una semilogarítmica. Así que nos fijamos en nuestros resultados y tenemos, por ejemplo, humedades que van del orden de 82 a 86. Entonces, por ejemplo, 82.10, 83, etc. Y vamos a trazar el número de golpes. Entonces, en la escala logarítmica vamos a tener el valor de 1, vamos a tener el valor de 10, vamos a tener el valor de 100 y vamos a trazar nuestros puntos. Después de esto, lo que vamos a hacer es en Excel dar clic derecho, agregar línea de tendencia y vamos a pedir que nos dé un ajuste lineal y la ecuación de dicho ajuste. Así que para este caso yo tracé estos puntos en Excel y la ecuación que obtuve fue la siguiente. Podemos observar en esta tabla todos los datos y los resultados de humedad. Todos estos son los puntos graficados con la humedad en el eje de las Y y el número de golpes en escala logarítmica en el eje de las X. Y vamos a seleccionar los puntos, damos clic derecho, vamos a dar agregar línea de tendencia. Tenemos aquí la opción lineal, entonces en la parte de abajo vamos a darle presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R. Podemos ver el ajuste que tenemos y la ecuación es Y es igual a menos 0.3776x más 94.735. Así que con esta ecuación podemos ya sustituir el valor a los 25 golpes. Así que coloco esta ecuación y simplemente sustituyo el valor de X como 25 y obtengo que el valor de humedad es de 85.29. Es muy importante que recuerdes que el eje X tiene que estar en escala logarítmica. Para asegurarte de que esté en escala logarítmica, simplemente nos vamos a las opciones de la derecha donde hay un gráfico y aquí nos dice escala logarítmica base 10. Entonces eso es suficiente para tenerlo en escala logarítmica. Y listo, con eso obtenemos que el valor de límite líquido con la copa de Casagrande es de 85.29. Ahora vamos a realizar un ejercicio pero con el método del cono inglés. Así que aquí tenemos los resultados. En la primera columna el número del recipiente o flanera, el cual denominé con la letra C para poder diferenciarlo de la copa de Casagrande. Tengo el peso de la flanera más la muestra húmeda, el peso de la flanera más la muestra seca y la penetración. Recordemos del video pasado que el cono inglés se basa en la penetración que tiene la punta del cono. Así que necesitamos obtener la humedad y vamos a realizar el mismo procedimiento que con la copa de Casagrande. Utilizamos la ecuación de la humedad, peso del agua entre peso de sólidos por 100. Para el primer caso tendríamos que el peso del agua es el peso de la flanera con la muestra húmeda, 128.72, menos el peso de la flanera con la muestra seca, que es 123.67 gramos, esto dividido entre el peso de los sólidos, que sería el peso de la flanera más la muestra seca, menos el peso del recipiente, entonces sería 117.67 y obtengo que el valor es
84.16. Así que este valor de humedad lo voy a colocar aquí. Voy a hacer el mismo procedimiento con los demás resultados y tengo que para el segundo caso tengo una humedad de 86.88. Para el siguiente es 91.42 y finalmente 87.04. Así que si recordamos la definición para el método del cono inglés, el límite líquido es la humedad correspondiente a una penetración de 20 milímetros. Así que aquí no tenemos un valor exacto para 20, por lo tanto vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la copa de Casagrande. Vamos a trazar los valores de humedad contra penetración en una escala semilogarítmica y vamos a obtener una ecuación de ajuste. Así que realizando la curva yo voy a tener los valores de humedad en escala aritmética contra los valores de penetración en una escala logarítmica y voy a obtener una ecuación de ajuste. En este caso la ecuación de ajuste es la siguiente: 1.646 x más 53.3. Así que sustituyo el valor que corresponde a 20, así que tendría y de 20, que es la penetración en milímetros, y esto me da que es 1.646 que multiplica a 20 más 53.3 y el resultado 86.22%. Por lo tanto, el límite líquido con el método del cono inglés es límite líquido es igual a 86.22%. Así que con este método muy fácil hago mis tablas en Excel, calculo las ecuaciones para la gráfica de ajuste y listo, obtengo el valor del límite líquido. Así que si comparamos el resultado que obtuvimos en el método de la copa de Casagrande, tuvimos que el valor del límite líquido fue igual a 85.29, por lo que podemos ver que nuestros resultados son consistentes, ya que en ambos métodos son muy parecidos los resultados, así que esta es una forma de poder corroborarlo. Como les decía antes, el método de la copa de Casagrande es un poquito complicado si es la primera vez que lo realizas, por lo tanto te recomiendo que utilices el método del cono inglés para poder tener una comparativa. Así que con esto tenemos los valores del límite líquido y vamos a hacer un ejercicio para obtener el límite plástico. Ahora vamos a resolver un ejercicio para obtener el límite plástico con el método de los rollos. Así que, como explicamos en el video anterior, lo que hacemos es obtener 6 gramos aproximadamente de suelo que hayan cumplido con los requisitos para el límite plástico, y lo que vamos a hacer es anotar los valores de la muestra húmeda y la muestra seca. Así que esto es muy sencillo, simplemente vamos a calcular la humedad. Así que tenemos nuestra super ecuación que para este momento yo creo que ya se la aprendieron de memoria. La humedad va a ser igual al peso del agua, que sería el peso de la flanera más la muestra húmeda, que es 126.64, menos el peso de la flanera más la muestra seca, que es 125.12, dividido entre el peso de los sólidos, que sería el peso de la flanera más la muestra seca, menos el peso de la flanera, que es 120.76. Así que obtenemos una humedad de 34.86%. Así que el resultado del límite plástico es el siguiente. Límite plástico es igual a 34.86%. Y listo, así de fácil obtenemos el valor del límite plástico, así que vamos con lo siguiente. Vamos a realizar un ejercicio de contracción lineal, así que aquí tenemos los resultados. Tenemos la longitud inicial, que es muy recomendable que cuando se hagan las mediciones con el vernier se tomen al menos 3 valores para que podamos obtener un promedio. Así que nuestra medición 1 es de 10.1, la medición 2 de 10.08,
y la medición 3 de 10.08. Haciendo el promedio obtenemos que el valor promedio es de 10.09. Y después del proceso de secado que explicamos a detalle en la clase anterior, se vuelven a hacer 3 mediciones, que en este caso son 789, 789 y 788. Así que el promedio queda como 7.89 y la ecuación de contracción lineal es la siguiente. La contracción lineal es igual a la longitud inicial menos la longitud final dividida entre la longitud inicial por 100. Así que sustituyendo nuestros datos tenemos que la contracción lineal es igual a la longitud inicial, que es 10.09, menos la longitud final, 7.89, dividido entre la longitud inicial, que es 10.09, multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje. Así que la contracción lineal es de 21.8%. Esto significa que la muestra se redujo un 21% con respecto a su longitud inicial. Esto es muchísimo. Esta es una muestra que por los datos que está dando es expansiva, ya que recordemos que un suelo expansivo es aquel que cuando se seca se reduce muchísimo su volumen y esto lo podemos ver claramente aquí. Así que vamos con el siguiente método. Y por último vamos a hacer un ejemplo para obtener el límite de contracción volumétrica. Así que para obtener este límite tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el límite de contracción es igual a el peso de la muestra cuando está justo en el límite líquido menos el peso de la muestra seca, aquí tengo la nomenclatura, menos el peso específico del agua multiplicado por el volumen inicial de la muestra menos el volumen final dividido entre el peso seco del suelo por 100. Como podemos observar, la ecuación nos pide conocer el volumen inicial y volumen final de la muestra. Así que aquí vamos a hacer un ejemplo suponiendo que obtuvimos el volumen de la muestra con mercurio. Así que en esta parte puse un pequeño esquema para explicar cómo se obtiene con el método de mercurio, pero recuerden que este procedimiento es peligroso porque el mercurio es una sustancia tóxica, así que en el video anterior les platiqué un poquito más de esto. Lo primero que necesitamos es el peso de la caja Petri. Recordemos que esta caja fue en donde nosotros colocamos el suelo cuando hicimos este método, que lo explicamos también en la clase anterior. Así que el peso de esta caja pequeña lo tenemos aquí, 24 gramos. Después necesitamos el peso de la caja Petri grande, que es la cual va a retener el mercurio desplazado. Así que esta pesa 94 gramos. El siguiente paso es colocar la caja pequeña dentro de la caja grande y vamos a llenar la caja pequeña con mercurio. Entonces esto debe estar completamente envasado para que sea justo la medida. Y lo que vamos a hacer es que movemos esto a la báscula y vamos a obtener el peso. Si al momento de hacer este movimiento para pesarlo se te cae poquito mercurio dentro de la caja grande, no hay problema, porque de igual forma cuando nosotros vamos a poner la pastilla va a haber un desplazamiento, pero tiene que ser una cantidad pequeña, porque si se te cayó muchísimo, pues entonces hay que repetirlo. Recuerden que hay que tener muchísimo cuidado y siempre utilizar charolas de protección. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el peso de la caja Petri grande más la pequeña más el mercurio. Y esto lo tenemos aquí y es 578 gramos. Vean lo mucho que pesa el mercurio, porque la suma de las cajas Petri es de 94 más 24. Estamos hablando de 118-119 gramos aproximadamente de la suma de estos dos. Sin embargo, al ponerle el mercurio suma 578, la diferencia es muchísimo, el mercurio pesa mucho. Y utilizando guantes, súper importante, y todo el equipo de protección, vamos a colocar la pastilla dentro de la caja Petri y vamos a envasar. Entonces el mercurio desplazado va a caer dentro de la caja Petri grande. Así que con cuidado vamos a mover esta caja pequeña junto con la pastilla de suelo a una charola de protección y vamos a pesar la caja Petri
con el mercurio desplazado. Entonces ese valor lo vamos a colocar aquí. Y para este ejemplo yo tengo que el mercurio desalojado más la caja para retener fue de 299.83 gramos. Así que lo que vamos a hacer ahora es obtener el peso del mercurio inicial para poder obtener el volumen inicial de la muestra. Para esto nosotros recordamos que nuestro suelo inicial tiene el mismo volumen que el volumen interior de la caja Petri. Por eso es muy importante que esta caja Petri que utilicemos sea la misma en la cual pusimos el suelo en un inicio, ¿sale? El peso del mercurio inicial, ¿cómo lo podemos obtener? Pues muy fácil. El peso de la caja Petri más la caja para retener más el mercurio inicial es de 578. Por lo tanto, si a 578 yo le quito el peso de la caja Petri, que es 94, y este otro peso de esta caja, que es 24, voy a obtener el peso del mercurio inicial. Esto sería igual a 459.42. Lo siguiente que necesitamos es el peso del mercurio desalojado. Si yo observo, aquí tengo el peso de la caja para retener más el mercurio desalojado. Así que yo nada más le quito el peso de la caja para retener, que es este peso, 94.53, y con eso obtengo el peso del mercurio desalojado, que para este caso es igual a 205.3. Así que con estos dos datos ya puedo obtener el volumen inicial y final. Nosotros recordemos que la ecuación de densidad es igual a masa entre volumen. Así que si paso el volumen de este lado, tengo que el volumen es igual a masa entre densidad. Por lo tanto, yo ya tengo aquí el valor de la masa del mercurio inicial y del mercurio final. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre la densidad del mercurio, que la densidad del mercurio es de 13.55, es un valor muy grande, por eso es que el mercurio pesa tanto. Si lo comparamos con el agua tiene un peso específico de 1 y el mercurio de 13, es decir, el mercurio pesa 13 veces más que el agua. Para obtener el volumen inicial sería igual a 459.42 dividido entre la densidad del mercurio, que es de 13.55, y obtengo que el volumen inicial es de 33.91 centímetros cúbicos. Esto lo podemos corroborar con un vernier. Hacemos lo mismo para el volumen final, que corresponde al peso desalojado del mercurio, porque recordemos, utilizando el principio de Arquímedes, el peso desalojado corresponde al volumen de ese objeto. Entonces, esto sería igual 205.3 dividido entre 13.55, y esto me da que el volumen es de 15.15 centímetros cúbicos. Así que de esa forma yo ya tengo el volumen inicial y final. Así que vamos con los siguientes datos para obtener el límite de contracción. Lo siguiente que necesitamos es el peso de la muestra justo cuando esté en el límite líquido y el peso de la muestra seca. Así que en esta tabla tenemos el día 1, que es el día justo cuando pusimos la muestra estando en el límite líquido dentro de la caja Petri, y tenemos que el peso de la caja Petri es de 24.36 y el peso de la caja Petri más la muestra fue de 74.09. Por lo tanto, simplemente hacemos la resta y obtenemos que el peso de la muestra es de 49.73. Y en este caso, como era una arcilla muy expansiva, el proceso de secado se hizo de forma muy lenta y duró 14 días. Así que al día 14, que fue cuando ya se obtuvo la muestra sacada del horno, se obtuvo que el peso de la caja Petri más la muestra fue de 51.46. Por lo tanto, si hacemos la resta de 51 y 24, obtenemos que el peso de la muestra es de 27.10. Este corresponde a WM y este corresponde a WS. Así que con esto ya tenemos todos los datos para sustituir en nuestra ecuación y obtener el límite de contracción. Así que sustituimos en la ecuación y tenemos que el límite de contracción es igual al peso de la muestra, que es 49.73 gramos, menos el peso seco,
que es 27.10 gramos, menos el peso específico del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, y esto multiplica al volumen inicial, que es 33.91 centímetros cúbicos, menos el volumen 2, que es 15.15 centímetros cúbicos. Todo esto dividido entre el peso de los sólidos o el peso seco, que es de 27.10, y esto lo multiplicamos por 100. Checamos las unidades y tenemos gramos sobre centímetro cúbico y centímetro cúbico, entonces aquí se elimina centímetro cúbico y gramo se elimina con gramo aquí abajo. Así que listo, vamos a tener un valor adimensional que va a estar en porcentaje por multiplicarlo por 100. Así que sustituyendo obtenemos que el valor del límite de contracción es igual a 14.28%. Este valor que obtuvimos, 14.28, es un valor muy bajo. Si recordamos la clase teórica que vimos de límites de consistencia, cuando el límite de contracción es cercano a 10 significa que es potencialmente expansivo porque tiene mucha humedad en la cual puede cambiar de volumen. Así que vamos a hacer para finalizar una gráfica analizando los valores obtenidos para poder discutir un poquito más acerca del suelo y los resultados que dieron, porque todos estos resultados fueron del mismo suelo. Entonces vamos a analizarlo. Recordarán que cuando explicamos la clase teórica vimos esta gráfica en la cual tenemos el volumen, cómo va disminuyendo conforme disminuimos la humedad y los diferentes estados que tenemos de acuerdo a nuestros límites. Para poder obtener esta línea con los diferentes puntos de volumen y humedad, yo necesitaría realizar una prueba de control de volumen. Esto se hace con el mercurio, pero para este ejercicio no lo hicimos. Esto se los menciono para que sepan que se puede hacer. De hecho, yo lo hice para mi tesis de maestría. En este caso, no vamos a analizar el volumen exacto porque no lo tenemos, pero vamos a hacer una línea imaginando cómo es el comportamiento, sabiendo que a partir del límite de contracción el volumen ya no cambia. Así que haciendo este análisis vemos que el límite líquido es de 85.29. Este es un valor muy alto. Y después tenemos el límite plástico hasta 34.86. Si observan, tenemos un rango muy grande en el cual el suelo se comporta de forma plástica. Y el límite de contracción disminuye hasta 14.28, es decir, todo este rango que tenemos aquí, el suelo va a cambiar de volumen, se va a reducir. Por eso es que este es un suelo potencialmente expansivo, porque tiene un rango muy grande de cambio de humedad y de cambio de volumen. Así que hasta este valor vamos a tener que el suelo ya no va a cambiar de volumen. Otra cosa importante de obtener estos resultados es que con esto ya podemos entrar a la carta de plasticidad para poder hacer una clasificación de nuestro suelo basado en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, conocido como SUCS. Entonces, estos datos también nos pueden ayudar a tener una clasificación final. Y bueno, esto fue todo por esta clase. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente.